que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual Dios lo bendiga. Estaba pensando, ¿no? Empezó la escuela dominical y nuestro pastor ya está con el Señor. Él era el maestro acá. Qué maestro, ¿no? Entonces, claro, obvio, está con el Señor, está en un lugar mucho mejor. No va a dar la clase. La directora, nuestra directora de escuela dominical está accidentada. Que Dios la va a sanar. Tampoco puede estar acá presente. Nuestro maestro Abel está trabajando. Tampoco está presente. Pero Dios siempre provee, hermanos, ¿eh? 2 maestros. La obra del Señor continúa. El indispensable es el Señor. Siempre la obra del Señor va a continuar. Y bueno, yo también tuve una alumna hoy, ¿eh? Tuvimos clase de bautismo. Y no tuvo temor. Y acá los maestros tampoco tuvieron temor. Qué bueno, ¿no? Y hablando de eso, ¿un cristiano puede andar con temor? ¿Un cristiano está bien que tenga temor? Ah, muy bien, ahí vamos. Está bien. Y en el Día de las Madres, yo quiero hablar de mi papá Ramón. ¿Muchos conocieron a mi papá? Porque tiene que ver con el tema de hoy, con el tema que el Señor nos dio. Mi papá tenía mucha paciencia, mi viejo. Era paciente y me hablaba y no se cansaba de hablarme, mi viejo. Era muy paciente, pero eso sí, cuando él me explicaba algo y me decía, si no entendés, decime y te vuelvo a explicar y 80 veces te voy a explicar, no tengo problema, pero una vez que entendiste, no me preguntes más nada, me dice, porque era recto también. Era paciente, pero era recto. Y también era amoroso. Yo ya era grande, ¿no? Y él venía y me abrazaba. Y en la calle a veces, ¿no? Y uno ya medio grande, eso, ¿no? Era amoroso mi viejo, ¿eh? Pero era recto, ¿eh? Y era paciente. Pero mi viejo era mejor que llevarme bien, porque con solo mirarme, mi viejo, con solo mirarme, me metía temor. No sé si los viejos de antes eran así, ¿no? Pero un temor sano, hermanos. Un temor para nuestro bien. Mi viejo me miraba y yo ya sabía. Algo se viene, decía yo, ¿no? Mi viejo me metía temor, me metía miedo, pero era amoroso mi viejo. Pero era recto. ¿Está bien? Y con respecto a esto, a mí siempre me convenía llevarme bien con mi viejo. Les voy a contar una historia cortita. Mi viejo nunca me pegó. Creo que alguna vez ya la conté. Y una vez yo tendría, 12, 13 años, y yo andaba en bicicleta, y siempre llevaba a un vecinito de enfrente. Yo tendría 12, 13 años, y el vecinito tendría 6, 7 años, Gustavito. Y yo lo ponía en el caño de la bici y yo me lo llevaba. Y mi viejo un montón de veces me dijo, Marcelo, no hagas eso. Es un compromiso. Y yo en el barrio, un día, más o menos un día de un verano a las 6:30 de la tarde, mi viejo venía del laburo y bajaba allá en el otro cruce, en el paso a nivel, en el 37, muchos conocen. Y yo lo veo a mi viejo que baja con su bolsito, viene del laburo, y yo venía de Mariano Acosta por la ruta con la bicicleta y con Gustavito en el caño. Mi viejo me miró nomás.
me miró. Yo ya sabía que tenía que ir a la casa de Gustavito, entregar el nene y ir a mi casa. Y en mi casa nunca me pegó mi viejo. Pero ahí me dio para todo el campeonato, hermano. En la cola, ¿eh? Se sacó el cinto y me dio. Y ¿sabe qué, hermano? Lo tomé bien. Porque digo, tiene razón. Mirá si te pasaba algo. Bueno, me fajó, me dijo, andá, lavate la cara y vení, ya vamos a comer. Porque antes los viejos de antes querían comer temprano. 7 de la tarde, 7:30. Y bueno, esto, hermanos, llevándolo a Dios, ¿no? ¿Tenemos que tener temor de Dios? ¿Le tenemos que temer a Dios? Sí, ¿no? Y claro, y hay mucha gente que no le tiene temor a Dios. No vemos temor a Dios, tanto en la gente que no conoce a Dios, y también por ahí en los cristianos, en las iglesias, vemos que ese temor sano, digamos, porque muchos por ahí nos enseñaron, sí, Marcelo, hay que tener el temor reverencial a Dios, como el temor de respeto. No, hermano, la palabra, ahora lo vamos a ver, nos dice temor. Temor. No hay otra cosa. Por ahí nos enseñaron mal. De decir, no, temor a Dios no hay que tener. Perdón. Y si leemos la palabra, hermanos, tenemos que temerle al Señor. Tenemos que temerle. Y hoy en día no le temen porque vemos cómo está el mundo. Vemos que cada vez hay más abortos. No les importa nada de Dios. ¿No es cierto? Vemos que la gente se hace ídolos, cree en cosas que para Dios es aborrecible todo eso. Vemos el matrimonio igualitario, que está tan común ahora, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Dios aborrece eso, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios, hermanos, tanto en el mundo como en la iglesia también, porque Dios, esto está en la palabra de Dios y nos habla a los cristianos. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a ver la palabra. ¿Por qué temor de Dios? Vamos a Proverbios 9:10. Proverbios 9:10, muy conocido. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hermanos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si no le tememos a nuestro Dios, nos está queriendo decir de que ya estamos fallando, no somos sabios, es el primer error. ¿Cómo no le vamos a temer al Señor? Entonces, Proverbios 9:10 dice eso. Tenemos que tenerle temor al Señor, porque de esa manera vamos a ser sabios. El Salmo 128:1, vamos a ver varios versículos sobre este tema, para que quede bien en claro, hermanos, El Salmo y miren el título del Salmo 128:1, y es palabra del Señor, dice, la bienaventuranza del que teme a Jehová. Y dice el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Tenemos que temer al Señor y tenemos que andar en sus caminos, que muchas veces nos desviamos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ahí vamos con 2 puntos que el Señor dice que le tenemos que temer. Y no solo, porque muchos creemos en Dios y listo, pero los demonios también creen en el Señor. Y miren lo que dice en Santiago 2:19. En Santiago 2:19, que muchos supongo que saben,
hablando de este tema, muchos lo han leído. Tú crees que Dios es uno. Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Si los demonios tiemblan ante la presencia del Señor, todo, en realidad, toda la creación tiene que temblar ante la presencia del Señor. Todos tenemos que temerle a Dios. No podemos andar sin ese temor, sabiendo de que es el gran creador de todo lo que existe, hermanos, ¿eh? Pero miren, si no tenemos temor a Dios, ¿cómo no le vamos a tener temor a Dios? Miren lo que dice Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Y esto está en la Biblia, y es duro, porque a veces las cosas del Señor son duras, pero para nuestro bien. Así como mi papá fue duro, que me fajó, pero me hizo muy bien, ¿entendí? 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y nosotros tenemos un Dios vivo, no esos dioses muertos que la gente se hace dioses, las imágenes que tienen oídos y no escuchan, que tienen ojos y no ven, que tienen pies y no caminan, y así, ya sabemos. Este Dios, el que creemos, es un Dios vivo, es real, y le tenemos que temer, hermanos. Entonces, ustedes por ahí me pueden decir, bueno, Marcelo, pero ¿para qué temer? ¿Por qué temer? ¿Qué ganancia tengo yo con temerle a Dios? Y vamos a verlo también, ¿no? Hermanos, tenemos que andar todo el tiempo con temor de Dios. Ese temor sano, ese temor que nos hace alejarnos de cosas malas. Así como yo sabía de que mi papá me estaba mirando y sabía que se venía una, cuando nos mandamos una en la casa del Señor, en nuestra vida privada, el Señor lo ve todo, hermanos, ¿eh? No se le escapa nada. Estamos monitoreados las 24 horas del día. ¿Y por qué? ¿Por qué temor? ¿Por qué tenemos que temor a Dios? Porque dice la palabra, y lo vamos a ver en Éxodo 20:20, dice, temor de Dios para no pecar. Vamos ahí, a Éxodo 20:20. Para no pecar, hermanos. Y miren el título. El terror del pueblo, dice ahí. Y dice, el 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, la palabra del Señor nos dice hoy que tenemos que tener temor al Señor para no pecar. Cuando nos vienen pensamientos pecaminosos, tenemos que tener temor al Señor, porque lo dice la palabra. Y el temor al Señor nos va a alejar del pecado, hermanos. Pero hay varias más. Temor de Dios para santificarte. Tenemos que ser santos todos, dice la palabra. Y vamos a 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1, y estamos hablando de temor del Señor para santificarnos. Y la palabra del Señor nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otro versículo más, que tenemos que tenerle temor al Creador. ¿Pero para qué más? Temor de Dios para huir del mal. Vamos a Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Y estamos hablando de tenerle temor al Creador para huir del mal. 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
Temor de Dios para apartarnos del mal, hermanos. Muchas veces hacemos maldades, hacemos cosas malas. No, el Señor, tiene que venir el temor del Señor para apartarnos de lo malo. Temor del Señor para ser recompensados. La palabra de Dios dice que tenemos que tenerle temor al Señor para ser recompensados. Y lo vamos a ver en Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Y es un proverbio que muchas veces lo habremos leído, pero por ahí lo pasamos de largo. Dice, Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Seguimos. Temor del Señor, y escuchen esto, temor del Señor para ser aprobados en el juicio. Sabemos todo que un día el Señor nos va a juzgar, ¿no es cierto? Entonces vamos a Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Temor de Dios para ser aprobados en el juicio. Y leemos. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No, disculpe, el 13. Eclesiastés 13 y 14. El 13, vamos en el 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Temor de Dios para ser aprobados en el juicio, hermanos. Y podemos decir de que, bueno, acá está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Pablo nos dice más o menos lo mismo. Vamos a verlo. En 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Y está hablando el apóstol Pablo del juicio que un día el Señor va a juzgar a todos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor nos va a juzgar y va a ver nuestras obras, hermano. No se le escapa nada al Señor. Entonces, temor de Dios. Un día va a llegar este momento, hermanos. Tenemos que pensar, está escrito y va a llegar. Y tenemos que pensar con temor. Pero el temor para bien nuestro, hermano. No que andemos aterrorizados por la vida, que se entienda. Temor de Dios para ser recibidos en su venida. Siempre predicamos que Jesús va a volver. ¿Y cómo vamos a esperar ese momento, no? Vamos a Malaquías 4 del 1 y 2. Malaquías 4, 1 y 2. Temor de Dios para ser recibidos en su venida. Y la palabra del Señor dice, porque aquí, miren cómo es el día del Señor, hermanos, cómo va a ser el día del Señor. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y acá viene la parte linda, para el que le teme al Señor. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia,
y en sus alas traerás salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, tenemos que temerle al Señor. No es que un día aceptamos a Cristo y está todo bien. Vamos a la palabra. Está hablando el Señor mismo. Hermanos, temor de Dios para ser fiel. ¿Usted quiere ser fiel al Señor? Entonces dice que le tenemos que temer. Y vamos a verlo en el Salmo 86:11. El Salmo 86:11, a ver qué lo que nos dice el Señor para ser fiel, temor para serle fiel. El 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hermanos, si queremos serle fiel al Señor, le tenemos que temer. Y hermano, hasta es digno el Señor de temer, dice la palabra. La palabra dice que es digno de temer. Y vamos a leerlo, porque todos tenemos que ir a la palabra. Siempre decimos que tenemos que ir a la palabra. Y la palabra en Daniel 9:4. En Daniel 9:4, ¿qué nos dice Daniel en esa oración? Dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. El Señor es digno de ser temido, hermanos. Tenemos que tener ese sentimiento. Solo el Señor, Le repito, no para que andemos aterrorizados por la vida. Al Señor nada más. Porque nos dice el Señor. Y por ahí uno dice, bueno, temor pero no miedo. Podemos tenerle temor pero no miedo. Vamos a ver lo que dice la palabra. Isaías 8:13. Isaías 8:13. Porque por ahí muchos piensan, bueno, pero no miedo. Bueno, 8:13 de Isaías. El Señor nos dice acá: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo, dice. Está en la palabra, hermanos, Él sea nuestro temor y Él sea nuestro miedo, al Señor santificad. Amén. Hermanos, el Señor nos ama y nos habla duro, pero por amor. Así como mi viejo me dio duro, pero por amor, porque no quería algo malo para mí. Tenemos que pensarlo, hermanos. Hermanos, y miremos cómo andaban las iglesias, las primeras iglesias, las primitivas, ¿no? Cuando el Espíritu Santo llenó los corazones. Vamos a Hechos 9:31. ¿Cómo andaban las primeras iglesias de la historia? Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así andaban las iglesias, y así tenemos que andar nosotros como iglesia, hermanos. Siempre con el temor de Dios, sabiendo de que Él mueve un dedo y puede hacer estragos, hermanos. Y ya vamos terminando, hermanos, pero podemos decir de que con el temor de Dios el hombre y la mujer se apartan del mal. Nos ayuda, el temor de Dios nos ayuda para apartarnos del mal.
El temor de Dios nos ayuda para que nos vaya bien, hermanos. Nos va a ir bien en nuestra vida, porque lo dice la palabra. El temor de Dios, hermanos, ya lo hemos leído, es el principio de la sabiduría, dice. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Podemos decir, hermanos, que por ahí hemos fallado en esto, ¿no? Porque por ahí nos han enseñado mal, nos han enseñado un evangelio liviano, un evangelio equivocado, donde por ahí dicen, bueno, no, a Dios no hay que temerle, a Dios hay que respetarlo. La palabra dice temor, hermanos, pero que se entienda el concepto de temor. El temor para nuestro bien, el temor sano, digamos, el temor que nos hace bien. Y hermanos, el apóstol Pablo en Filipenses 2:12 nos dice, es nuestro apóstol, ¿no? El apóstol de los gentiles. Y nos habla a nosotros, Filipenses 2:12, la segunda parte, yo le voy a leer esta, dice, y lo sabemos mucho este versículo, ocupaos en vuestra salvación, pero ¿con qué dice que nos ocupemos de nuestra salvación? Con temor y temblor. Así como los demonios tiemblan ante la presencia del Señor, el apóstol Pablo nos dice, ocúpense de su salvación, no es que son salvos y listo, despreocúpense, no. Con temor y temblor al Señor, hermanos. Quizás al principio, cuando aceptamos a Cristo, teníamos ese temor, ¿no? Porque algo nuevo, y nos hablaron. Y después, como que lo vamos dejando, ¿no? Como que nos confiamos, como que ya está. Y no es así, hermano. No es así. Porque Dios nos habla hoy. Hermano, como dijimos, Él un día nos va a juzgar a todos. Al que cree, al que no. Todos, ya lo dijimos, todos un día no vamos a poder evitar estar ante su presencia. Yo muchas veces hablo y dice, a mí ya no pasa nada. Yo a Dios, no vas a poder evitar estar en su presencia un día. Un día Dios va a juzgar, va a hacer justicia, hermanos. Y en el juicio dicen, no lo busquen, en Apocalipsis dice, el juicio en el gran trono blanco va a ser. Vamos a aparecer ahí un día todos. Y Dios nos va a juzgar. Y hermanos, ¿no nos da temor eso, al pensar eso? Que un día va a pasar, lo vamos a experimentar, ¿eh? Y vamos a verlo. Vamos a ver lo que dice en Mateo 7:21. Y el título dice, nunca os conocí. Habla el Señor Jesús acá. Nunca os conocí, dice. Y le está hablando, y si ustedes lo leen, a cristianos, supuestamente cristianos. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿No nos produce un poco de temor esta palabra, hermanos, que un día vamos a estar en ese juicio? Y el Señor nos puede llegar a decir, yo a vos no te conozco, nunca te conocí, ¿quién sos vos? Y si seguimos leyendo, dice, nunca os conocí, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día,
Pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y el Señor nos va a declarar, que no nos declare esto, hermanos, les declarará: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿No nos da un poco de temor este pedacito de palabra acá? ¿No pensamos en eso? Y esto va a pasar, hermano, no sé cuándo, pero está escrito y lo que está escrito pasa. Tenemos que pensar, hermanos, de tenerle temor al Señor. El Señor mueve un dedito y nos puede hacer desaparecer del mapa. Nos tiene tanto amor, tanta paciencia, que estamos acá por su gran misericordia. Pero no nos confiemos. No digamos que... todavía no llegamos al cielo, hermano. Estamos en la tierra. Estamos en esta tierra que es el banco de prueba del Señor. Todavía no ganamos nada. No nos tenemos que dormir en los laureles. Dios nos quiere hacer recapacitar hoy, hermanos. Y hermanos, no tenemos que temer, dice la palabra, a los que pueden matar el cuerpo. Porque bueno, sí, hay gente que mata, ¿no? Y por ahí, bueno, como diciendo, tenemos temor de salir, que un ladrón me puede pegar un tiro. Bueno, sí, pasa, lamentablemente pasa. Pero tenemos que tener temor al Dios justo, a ese que nos va a juzgar un día, hermanos. Y Él sí nos puede destruir. Y vamos a verlo en Mateo 10:28. En Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nadie quiere ir al infierno. Pero hermanos, en las iglesias hay mucha gente que por ahí no conoce verdaderamente a Cristo. Y lo dice la palabra. Nunca los conocí. Y mi deseo es que Fortín, todo lo que representamos a Fortín, nos encontremos cuando Dios quiera en el cielo, que nadie se quede. Amén. Pero tenemos que tener temor a este creador que mueve un dedo y nos puede destruir si quiere. Tiene tanto amor que estamos, pero no merecemos nada. Ya nos dio a Cristo. Nos dio a Cristo, no merecíamos nada. Y le seguimos fallando muchas veces, porque por ahí no tenemos temor. No, hermanos, Dios nos habla hoy y quiere que recapacitemos, que volvamos a ese temor sano al Señor. El Señor es bueno, es misericordioso, es paciente, como mi papá. Pero si tiene que hablar, va a hablar y va a decir, y Él es verdad. Ningún pecado puede entrar al cielo, hermano. Dios es tan santo que ni un pecadito puede entrar al cielo. Por eso, hermanos, todos los días nos tenemos que arrepentir y tenemos que volver a Cristo siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vos nos querés, Padre. Gracias porque tu amor está visto en Jesucristo, porque no merecíamos nada, Señor. Gracias, Señor, porque vos diste a tu Hijo por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque muchas veces erramos y por ahí andamos en nuestra vida. Andamos, Señor, haciendo nuestra vida y no pensando en todas tus cosas que vos nos enseñás. Por ahí andamos, en vez de la gracia, tomamos libertinaje, Señor, en las cosas tuyas. Perdón, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a volvernos al camino, Señor. Ayúdanos a respetarte, a temerte. Eres digno de temor, Señor.
Gracias, Padre. Yo te pido que obres en cada corazón de todos nosotros, porque todos tenemos errores, Padre. Y al que no tiene a Cristo en el corazón, Señor, que vos estés tocando profundamente, si es tu voluntad, Señor, para que se vaya en esta tarde con Cristo, en esta mañana con Cristo. Por eso vos siempre das la oportunidad de arrepentirnos, de un arrepentimiento genuino, sincero, de corazón, para poder estar alineados a lo que vos nos pedís, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor. Hay mucha gente que no tiene a Cristo en el corazón. Señor, ayúdanos a llevar el gran evangelio, el verdadero evangelio, la buena noticia que mucha gente no sabe. Úsanos, que podamos ser buenas herramientas, Señor, en tu obra. Y todo te dejamos en tus manos, Señor. Toda la gloria es tuya. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga, hermano.